entender de qué estamos hablando. Es que hay unos errores que no debemos cometer ya, ¿no? En realidad, yo le digo esto porque química no es un curso difícil. Yo prefiero química que estudiar álgebra, por ejemplo, ¿no? O geometría, es horrible. Geometría, por ejemplo, tengo que acordarme muchas cosas para resolver un solo problemita. Y por más que yo haya estudiado bastante geometría, de veces ni me sale. O sea, intento y ya lo lanzo por ahí y no me salió. Porque hay que estar, no necesariamente hay que saber, sino hay que practicar bastante, equivocarse muchas veces, ver problemas parecidos hasta que me sale, ¿no? Si es que me sale, porque a veces ni me sale. Igual con álgebra, ¿no? A veces álgebra se complican la vida con unas raíces y no sé qué cosas que al final nunca se utilizan, pero ahí está, se complican la vida con eso. Pero en química no es tan complicado, o sea, lo que se les hace no es que yo les invente una molécula que no existe, sí existe, sino que hay que acostumbrarse un poco a los términos, de repente, porque más es acostumbrarse a la forma de hablar, ¿no? O sea, el lenguaje de una persona que sabe de química o de física o de biología, por ejemplo, entonces es distinta de uno que no conoce. ¿Y cómo podemos saber? De repente practicando, pero no es tan difícil. Se utilizan bastante las reglas que se dan, la tabla periódica, etcétera. Lo que le decía es esto, mire, tengo una molécula así, ¿no? C3H8. Esa es una molécula ligeramente pequeña, ¿no? Porque tiene solamente 11 átomos. Pero en quinto esta me la separaron así, ¿no? C3 más H8. O sea, yo no sé de dónde salió eso. O sea, el carbono lo partieron y pusieron 3 carbonos juntos y los hidrógenos los pusieron juntos. O sea, no puedo romper esa molécula en 2 pedazos así porque me da la gana. Lo que sí puede ser es transformarse en una molécula que sea más pequeña, ¿no? Pero o sea, mejor dicho, que sea una molécula que sí exista. No, eso no existe. C3 no existe. Ni H8 tampoco. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el C3H8, de repente, de alguna manera, podría ser, por ejemplo, por un poco de calor, un catalizador ¿no? de cobalto, temperaturas de 2000 grados centígrados, estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Pero darle condiciones y se puede romper. Hola, se puede romper de repente un CH4 más, no sé, más C2H2, algo así, ¿no? Se puede romper, pero son moléculas que sí existen, ¿no? O sea, el metano, el etano, etino, existe, pero no voy a cortar por la mitad y se separan en 2 partes, ¿no? Así no es. Entonces, esto sí se llama, esta es una reacción química porque, mira, el carbono sigue siendo carbono y el hidrógeno sigue siendo hidrógeno, pero si yo rompo esta molécula, C3H8, la divido en C3 más H8, a ver, esto aquí está aquí, carbono 3 no existe, y oxígeno o hidrógeno 8 tampoco existe, o sea, no tendría sentido. No cumple con ninguna regla de la química, no cumple con el octeto, no cumple con los electrones que se comparten, no cumple con nada, o sea, yo no puedo romperlas porque me da la gana. En cambio acá sí cumple, ¿no? Son moléculas que existen, por lo tanto es más lógico. Entonces, eso es con los chicos de quinto, que, o sea, parece que no, a su cuaderno lo llenaron y lo tiraron por abajo, ¿no? Algo así. O sea, nunca repasaron, nunca ampliaron más su información, no preguntaron y se quedaron con muchas dudas. Entonces, por eso son las consecuencias, pues yo no puedo hacer esto. Pero sin embargo, los chicos de primera y secundaria también cometen los mismos errores. Y ahí se entiende, ¿no? Porque son chicos que recién están empezando. Por ejemplo, ayer yo les hablé sobre los chicos de primera y secundaria, les dije sobre los compuestos químicos, que este es un compuesto, ¿no? Son orgánicos. Y a uno les puse un compuesto así, ¿no? Por ejemplo, el creo que era así, CO2. El dióxido de carbono. Yo le digo, ¿es un compuesto químico? Sí, me dijeron ya. Tiene 2 elementos distintos, por lo tanto es binario, ya. Tiene 3 átomos, triatómico, hasta ahí estaban bien. Yo le digo, y si yo quisiera formar un compuesto que tenga, que sea cuaternario, ¿qué tendría que hacer de repente? Y me pusieron así, ¿no? O sea, pusieron CO3. Claro, por lógica yo también diría, pues, que tenga un átomo más, tetratómico, ¿no? Un átomo más. Pero no existe eso. Eso existe, depende como anión, así, -2, ¿no? Pero le falta la parte positiva, ¿no? Y claro, o sea, trataron, ¿no? O sea, es como cuando un niño que está recién empezando a hablar, inventa palabras, porque es verdad, el ser humano no es como los animales, que trata de crear
desde un niñito recién nacido, desde un niño que empieza a hablar, ya está inventando palabras, ¿no? Y acá también esos chicos de primero también trataron de inventar un compuesto. Claro, ellos no saben que no existe, pero por lo menos solucionaron. Dijeron, bueno, si me le pongo un 3 en vez de 2, ya tengo un tetratómico, ¿no? Claro, yo no lo voy a decir, no, eso no existe, por acá ustedes son... No, porque se supone que son de primero. Entonces yo le digo, sí, sí, puede ser, pero este compuesto no existe. Entonces vamos a hablar sobre cosas que sí existen, ¿no? Que no tendría nada que ver. Yo quería que me pongan una molécula distinta, o un compuesto distinto. Y simplemente, la mayoría me puso un numerito más, ¿no? Estaban tratando de crear, ¿no? Chicos de primero, con chicos de quinto, no habría mucha diferencia. ¿Por qué? Porque no han practicado, pues, o sea, no tienen bien las bases sentadas, ¿no? Profesor, ¿cómo está? Hola. Entonces, yo me refiero a eso, no es que yo les esté diciendo, ah, son unos tontos por acá, no, sino que si nosotros estamos empezando, por lo menos especialmente los chicos de tercero, si estamos empezando a ver cosas nuevas que no hemos visto antes y no están muy claras, y de repente yo no les puedo ayudar, de repente me preguntan y no les contesto, o sí, de repente les contesto y no les satisface mi respuesta, pues tenemos que investigar, no nos podemos quedar así pensando, guay, ¿será así? ¿No será así? Ah, lo dejo. No, no, no. Tenemos que aclarar las cosas porque en realidad este curso es sencillo y no es feo ni es aburrido, sino es sencillo, sino que hay que ser bien organizado. Hay que empezar desde el comienzo bien. Y por ejemplo, el tema que nosotros estamos viendo sobre la unidad de masa atómica es básico. Los chicos de cuarto y quinto me imagino que ya un poco que les ha parecido fácil porque ya lo hemos visto antes de repente, ¿no? Y como siempre les digo, hay algunas cositas que hemos pasado antes de largo y de repente no han estado muy claras, pues ahora de repente están un poco más claras, ¿no? Antes se sorprendieron, ahora ya no tanto. Pero los chicos de tercero sí tienen que ponerse un poco las pilas. Y ahora el tema de hoy es bastante relacionado al de la semana pasada, tiene que ver mucho, sino que hay una diferencia, pues, en que la semana pasada vimos cosas pequeñitas, ¿no? Átomos, electrones, neutrones, cuántos neutrones tiene una molécula de agua, 5 moléculas de agua, o cuánto es la masa de un átomo o la masa de una molécula, ¿no? Por eso le decíamos masa atómica o peso atómico antiguamente, y masa molecular, ¿no? De repente por ahí en algunas hojas que les he mandado, algunas fichas, me he equivocado y he puesto molar, es molecular, así que ahí traten de corregir. Cuando se trata de moléculas, es molecular. Cuando se trata de átomos, es atómica, ¿no? Pero hoy día vamos a ver más bien temas ya no con pequeñas cantidades, sino con cantidades más grandes. Y nosotros no utilizamos cosas pequeñitas. Y es más, yo si quisiera investigar un poco de ciencia, podría hacerme tan pequeñito como el tamaño de un electrón para poder ver qué es lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Pero no se puede. O de repente quisiera ser gigante como el tamaño de un sistema planetario para ver cómo es la Tierra pequeñita, ¿no? De repente mirándola así como si fuera esta pepita. Pero así, la Tierra será así, ¿y dónde están los humanos acá? Ni se ven. Entonces, pero no se puede. Por eso hay teorías sobre eso, ¿no? Teorías nada más, lo que se cree y que algunas están bien fundamentadas. Entonces vamos a ver, ya, y entonces antes de eso tenemos que hacer la práctica rapidito, pues es un minutito. No necesario la tabla periódica, pero si ¿Qué la tienen práctica, a profe? mano, ¿Qué práctica? de la semana pasada, porque es un regalo, ¿no? Yo recién vengo, profe. Me extraña que la semana pasada no todos me hayan entregado sus tareas. Algunos me las han mandado a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Está bien, Profe, me yo se imagino. envié, ¿no le llegó la tarea? Me imagino que hasta última hora han estado haciendo porque tendrá mucha tarea, así que sí se considera, sino que ya yo lo veo más tarde. Pero ya esta semana no va a haber tarea, así que ya no va a tener mucha carga. Pero esa práctica sí tenemos que hacerla para llenar la columna de la práctica, que es la número 4, si no me equivoco. Y de repente ya de ahí vienen los exámenes. No sé cómo hacer los exámenes. Vamos a... Profe, yo he escuchado que esta es la última práctica, ¿es verdad? Comparto la pantalla para que se evidencie. Y miren, solamente he formado 3 grupos nada más, ¿ah? 3 grupos de 10, por ahí habrá uno de 11. Y esa es la pregunta. Un minuto. Voy a ir grabando el chat. Un ratito. Espérense un ratito antes de esto. ¿Dónde está mi chat? Y algunos ya lo están haciendo, seguro, ¿no? No veo, ¿ah? Así que no puedo Ok, hacerlo mientras que no lo vea.
No, pero Lo veo a usted. voy a guardar el chat. No, es que he sacado de la pantalla. Ahorita sí le pongo. Ya está. Ahora sí. 3 grupos nomás, pero son 2 compuestos, ¿ah? Por ejemplo, acá tiene el grupo de agurto, los 2 agurtos, acá estos 2. De coveñas, este 2. De rojas, estos 2. Rapidito, 1 minuto por cada uno, 2 minutos. 8:54, 8:56. Los pesos están acá arriba, miren. Potasio 39, azufre 32, hierro 56, boro 11 y aluminio 27. Si en caso necesitara. ¿Y el oxígeno? No, yo dije que ya eso es una información que ustedes tienen que saber. Voy a paralizar un poco la grabación. No, mejor que no paralice. Espera un momento, profe. ¿Esos son juntos o son separados? No, son 2 compuestos separados, 2. Tienes que hacer primero, a ver, tú estudias romaní, ¿no? Tienes que hacer este primero, el ácido bórico, y después tienes que hacer el sulfito de aluminio, que está acá. Son 2. Tengan cuidado con esos paréntesis, ¿eh? Y pongan sus unidades. UMA. Acostúmbrense un poco. Y hay una respuesta. Voy a... Ya se las envié, profe. ¿Le ha llegado? No sé, no puedo ver, porque si lo veo van a verlo todos. Oh. Así que ahora lo veo. Ya son las 9, tengo que dejar la pantalla. Alex, sí, llegó. Acá entonces, fin. Y así escriben después de esto, ya podría ser considerado. Pero que esté cercano a donde dice fin. Ustedes ven ahí fin, ¿no? Ya, lo que está cerca por ahí va a ser considerado. Son las 9. Ya está, profe, ya está. Ya. Otro fin por si acaso. A mí no me sale el fin, profe. Sí, a ver. Ah, es que he puesto para J, no sé qué. Voy a poner para todos. Ok, profe. Perdón, profe. Nada. Me sale para... En privado me sale, pero no me sale para todos. ¿Por qué? Al F4, profe, al F4. Ahora sí. Ya me salió. Salió fin, ¿no? Se Sí, profe, sí, salvaron salió algo. fin. Y ahora me salió para Milagros Villafranca. Ya, pero ya salió por ahí uno. Ah, entonces pone otro. Y ahora sí, doble fin. Ahora sí vamos a ver sobre... Vamos a hacerlo más rápido con las diapositivas y después hacemos las prácticas en la pizarra. Ya, entonces vamos a compartir ahora la pantalla de las diapositivas. Y viendo las diapositivas, ahí es una gran ayuda porque ya no me olvido algunas cosas. Ahí ya la tengo ya más o menos un poco planificado. Si me olvido de algo, ahí por lo menos me lo hace recordar, ¿no? Eso pasaba los años anteriores. Como no tenían nada, entonces me olvidaba cosas. Y después me acordaba y decía, creo que no les he dicho esto. Algo así. Pero ahora no tanto. Ya, entonces ahora el tema es el mol. Y el mol es la unidad de la química, ¿no? Vamos a salir un ratito para
hacer recordar un rato sobre las 7 magnitudes fundamentales. Voy a sacarme esto mejor, porque no puedo moverme con esto. Ya. ¿Cuáles son las 7 magnitudes fundamentales que se utilizaban más en física que en química? ¿Se acuerdan? Longitud, masa, tiempo, Tiempo ¿más? Ah, en velocidad. intensidad de corriente, intensidad luminosa, ¿qué más? Temperatura y cantidad de sustancia, ¿no? Trabajo. Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Están las 7 magnitudes fundamentales, ¿no? Cada uno tenía sus unidades, ¿no? Longitud en metros, y le ponían como M, ¿no? Pero no vamos a entrar en física. Metros. Masa en kilogramos, tiempo en segundos, intensidad de corriente en amperios, intensidad luminosa en candelas, temperatura en grado Kelvin, que ahora ya no se pone en la bolita, pone K nada más, mayúscula, y la cantidad de sustancia decía mol, ¿no? Mol. Pero muchos dicen mol, pero no sabemos qué cosa es mol. Y algunos lo representan como, o lo relacionan con la mole, ¿no? De los 4 fantásticos, que no tiene nada que ver ahí. Entonces, esta cantidad de sustancia que es la mol es nuestra unidad en química. No se utiliza en ninguna otra ciencia, solamente en química. O sea, el mol. ¿Pero qué cosa es el mol? ¿Qué es el kilogramo? Es una unidad que se puede expresar en masa, ¿no? El segundo expresa una magnitud física que es tiempo. Y grado Kelvin, una magnitud que es la temperatura. Y el mol significa, pues, o que debe representar la cantidad de sustancia, ¿no? Pero la cantidad de sustancia también puede ser masa. ¿Por qué no utilizamos la masa? Porque estamos hablando de cosas pequeñitas, ¿no? O sea, moléculas, átomos, cosas muy microscópicas. ¿Pero qué es el mol? El mol en realidad es un número, pues. Es un número nada más. ¿Cuánto es ese número? Es un número un poco grande, ¿no? Que es el 0,022 y 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este número es un mol. O sea, es 6, 0, 2, 2 y 20 ceros. Muy grande, ¿no? 6,022 Se representa en matemáticas como el 6,022 por 10 a la 23, ¿no? Ese número es el mol, un mol. Esto es mol. Y también se le dice el número de Avogadro, Na. Vamos a ver en las diapositivas qué significa ese Avogadro, de dónde sale ese numerito. Así como un millar es 1000 y una centena es 100, un mol es 6,022 por 10 a la 23. Estamos hablando de agrupaciones, ¿no? O sea, si yo quiero agrupar, por ejemplo, 100 soldados, digo una centena. Y si agrupo 1000 alverjitas, sería un millar de alverjitas. Y si utilizo 5 plátanos, una mano, dicen por ahí, ¿no? Que solamente se utiliza en Perú. O sea, agrupo cosas y le doy un nombre, ¿no? A grupo de 100, centena. A grupo de 12, docena. A grupo de 1 millón, una millón. ¿Cómo sería? 1 millón. La verdad ni sé. Pero cuando yo agrupo una cosa en esta cantidad, yo le voy a poner el nombre de mol. Entonces, si yo digo un mol de carros, sería pues 6,022 por 10 a la 23 carros, ¿no? Pero no tiene sentido hablar de 6,022 por 10 a la 23 carros, porque no existe ese número. O sea, no existe esa cantidad de carros. Ni siquiera de personas. Las personas somos 7.000 millones, o sea, 7 y 3 ceros y 6 ceros. 7 por 10 a la 9, nada 7 más. billones, profe. 7.000 millones, ¿no? O sea, nosotros somos en total en este planeta 7 por 10 a la 9 personas aproximadamente, ¿no? 7 por 10 a la 9. Y este es por 10 a la 23. O sea, tendríamos que tener, a ver, ¿cuántos planetas? Si dividimos 10 a la 23 entre 10 a la 9, son 10 a la 16. Tendríamos que tener 10 a la 16 planetas para tener esa cantidad de personas. 10 a la 16 son 10 a la 16, es 1 con 16 ceros de planetas. Que de repente esa cantidad ni exista en este universo, ¿no? Así que es un número muy grande. No se podría, no tendría sentido hablar de un mol de personas ni un mol de carros. Pero sí tiene sentido con los electrones, porque hay millones y millones de electrones y de átomos en un gramo de materia, ¿no?
Ahí sí tiene sentido. Vamos a ver entonces, sigamos con estas diapositivas para ver, hacerlo más rapidito. Sí se ve, ¿no? Entonces, bueno, esto lo pasamos rapidito. Nuestro objetivo es entender ese concepto, ¿no? Que es mol. Usar apropiadamente las unidades básicas. Dice entender el significado de mol y de masa molar. Ya no molecular, ya no vamos a hablar de moléculas, sino vamos a hablar de moles. Moles, esta cantidad, este numerito. Y relacionamos, ¿no? Moles con masa. Vamos a ver qué más dice. El Día Mundial del Mol es el 23 de octubre, por si acaso. También tiene un día, ¿no? Así como el Día del Padre, ¿sí? O Día del Maestro. Este numerito, 6,02, 6,022 en realidad es, por 10 a la 23, este es el número de Avogadro, no abogado, Avogadro. Un mol contiene esta cantidad, el Na, que significa el número de Avogadro, y es masa molar. Acá no se entiende, así que vamos a ir más adelante. Para los chicos de tercero especialmente, tengan cuidado. Dijimos la semana pasada que una UMA era la 12ª parte de un átomo de carbono, no sé si se acuerdan. Y un átomo de carbono pesa esta cantidad, 12, o sea, esto, ¿no? 1,99 por 10 a la 23 gramos. Si yo divido entre 12 esto, me sale una UMA, que saldría esta cantidad, 1,66. Acá está. Vamos a retroceder un rato. Este es 1,66 por 10 a la menos 24. Esta era la cantidad de UMA. Lo tenemos acá en la pizarra. Una UMA era 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Por lo tanto, el carbono pesará pues 12 UMA, ¿no? Porque en la tabla periódica dice que el peso atómico del carbono es 12. Este sería su masa en gramos, que es poco práctica. Yo no utilizo este número tan feo, ¿no? 10 a la menos 23. Así que utilizábamos hasta hace una semana UMA para un átomo de carbono. Entonces, si una UMA es la masa de, 12 UMAs es la masa de carbono, el hidrógeno tendrá pues como masa una UMA, ¿no? Vimos la semana pasada. Y el oxígeno 16 UMAs. Lo que han hecho ahorita, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno 16 UMAs. Ese es con respecto a un átomo nada más. Un átomo. En realidad sus masas son estas, ¿no? Masas relativas porque tenían sus isótopos. Pero lo redondeábamos a 12, a 1, a 16 y a 35,5 el cloro. Y decíamos que un átomo o una molécula de agua tenía pues una masa molecular de 18 UMAs, ¿no? El agua. Hasta ahí está todo en pequeñito. Entonces vamos a agrandar un poco pues las unidades. Dice, si yo tengo un átomo de hidrógeno, este es hidrógeno, vamos a ver, átomo de hidrógeno. Vamos a hablar del hidrógeno. Un átomo de hidrógeno dice que tiene una masa de 1,66 por 10 a la menos 24 UMAs. Un átomo. Esa es una UMA, ¿no? Si yo tengo 100, una centena, sería pues esto por 100. O sea, la masa de un átomo por 100 sería 1,66 por 10 a la menos 22 UMAs. O gramos ya, no gramos. Si tiene un millar, sería por 1000, ¿no? O sea, 1,66 por 10 a la menos 20. Estoy achicando, o sea, estoy agrandando el número, estoy haciéndolo menos chiquitito, ¿no? Más grande. Si yo tengo 1.000.000, sería 10 a la 6 por una UMA. Sería 1,66 por 10 a la menos 18. Todavía sigue siendo chiquito. Para 1.000.000.000, o sea, 1.000.000.000.000, o sea, 10 a la 9, multiplico por la masa de una UMA, que es la masa de un hidrógeno, y tendría esta cantidad. 1,66 por 10 a la menos 14. Entonces, sigo con muy chiquitos. Mejor de frente voy a lo contrario, ¿no? Si yo digo que un átomo de hidrógeno tiene esta masa, un gramo de hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno habrá? Más o menos así, ¿no? Mire, un átomo de hidrógeno pesa esto. ¿Cuántos hidrógenos pesarán un gramo? Y ya expreso mi masa en gramos. Algo que ya yo puedo, inclusive puedo pesar en una balancita, que es un gramo, ¿no? Y este numerito X, haciendo una regla de 3, me sale este numerito, que es el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. De ahí sale ese número, pues. Sale de la masa, o de la cantidad de átomos que tiene que haber para que pese un hidrógeno, un gramo. Y entonces ya no voy a utilizar mis UMAs, voy a utilizar masa como cualquier magnitud física, voy a utilizar la masa en gramos. Ni en kilogramos, sino en gramos, ¿no? Entonces, yo no voy a expresar todos mis pesos moleculares como la semana pasada en UMAs, voy a expresarlo en gramos. Pero ya no voy a trabajar con moles, digo con moléculas, ni con átomos, voy a trabajar con moles, o sea, con cantidades muy grandes. O sea, es como si estuviera trabajando con millones, o con miles, o con centenas, voy a trabajar con moles. Entonces, esto, si no lo entendieron ahorita, vamos a hacer en la pizarra para que podamos entenderlo, especialmente los
los chicos que no han visto esto nunca, ¿no? Por primera vez. Entonces, yo les decía que, vamos a ver si se ve, un hidrógeno pesa 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, que es una UMA, porque la masa de un hidrógeno es una UMA, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos pesarán 1 gramo? Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Si este hidrógeno pesa esto, ¿cuántos hidrógenos pesarán 1 gramo? Para ya no utilizar esta cantidad tan pequeñita, ¿no? 10 a la menos 24. Voy a utilizar ahora una cantidad más grande. Y si hago una regla de 3, el X me sale, si quieres utilícenlo con su calculadora científica, sale 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y de ahí sale ese número, pues. O sea, este numerito en realidad es la cantidad de átomos que tiene que haber de hidrógeno para que su masa sea 1 gramo, o su peso sea 1 gramo. Esto tiene que ser 1 gramo. Por lo tanto, lo relaciono. Yo digo, si esto es 1 gramo, y esto es 1 mol, porque ese es el número que me han dicho, este es 1 mol. Entonces, 1 mol de hidrógenos pesan 1 gramo. 1 mol pesa 1 gramo. Y si 1 mol de hidrógenos pesa 1 gramo, entonces 1 mol de aguas, que tiene 2 hidrógenos y 1 oxígeno, que pesan 2 más 16 son 18, más antes pesaba 18 más, entonces 1 mol de agua pesará 18 gramos. O sea, la relación es así, ¿no? Ya no trabajamos con UMAS, trabajamos con gramos, porque ya no hablamos de átomos, sino hablamos de moles. O sea, vamos a hacer una relación ahora sí, para que se nos quede un poco más claro. No es difícil, sino que es difícil entender al inicio de repente, ¿no? 1 mol de hidrógenos, ¿cuánto pesará? 1 gramo. ¿Y qué cantidad hay? 6 por 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y 1 mol de hierro, por ejemplo, ¿cuánto pesará? ¿Cuál es el peso molecular de hierro, o el peso atómico de hierro? 56 creo, ¿no? 56 gramos. ¿Y cuántos átomos habrá? 6,022 por 10 a la 23. O sea, la misma cantidad. 6,022 por 10 a la 23 átomos, pero ya no de hidrógeno, sino de hierro, ¿no? Acá es de hidrógeno. Entonces, miren, la relación es de a 3. 1 mol representa una masa en gramos y representa una cantidad de átomos, o sea, partículas pequeñitas, ¿no? Que es el mol. 1 mol de hierro, igual, es la misma cantidad de moles, es 1 mol. O sea, 6,022 por 10 a la 23. Pero tiene otra masa, porque el hierro es más pesado, tiene más neutrones, más protones, ¿no? Tiene más nucleones, por lo tanto tiene más masa. Esa es la relación. Entonces ya no vamos a utilizar estas cantidades tan feitas, sino vamos a utilizar esto, ¿no? Mol, que es un número muy grande de átomos, un número muy grande de átomos de hierro, para expresarlo en gramos. No lo expresamos en UMA, sino en gramos. Pero siempre tenemos que tener en la cabeza de que si hablamos de 1 mol, estamos hablando de un número muy grande, ya no 1000 ni 1 millón. Estamos hablando de un número que es el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23. Entonces, más o menos, si lo han entendido, como les decía, si una molécula de agua pesa 18 UMAS, 1 mol de moléculas de agua pesará 18 gramos. O sea, ya no estamos hablando de... La agua se va más tarde. No, se va a las 3, 4 de la tarde. Silencio. Después de eso lo la tarde. ¿Pero quién está hablando? Alguien se ha... No sé, ya se silenció. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Como les digo, a veces es un poco difícil de entender porque no estamos acostumbrados. Pero en realidad no es nada del otro mundo. Así que hay que transformar nuestra forma de expresarnos ahora. Y a veces, cuando nos conviene, vamos a hablar de moles. Y a veces, cuando nos conviene, vamos a hablar de moléculas. A veces nos conviene hablar de UMAS y a veces nos conviene hablar de gramos. Entonces, nuestra tabla periódica, esa que está aquí abajo, si ustedes se dan cuenta, no tiene unidades. Las unidades las ponemos nosotros. Si nosotros decimos, ¿de qué estamos hablando? ¿De una molécula de agua o de 1 mol de agua? De una molécula. Ah, entonces pesa 18 UMAS. Y 1 mol, 18 gramos. Y si hablamos de un compuesto más grande, por ejemplo, el carbonato de calcio,
ejemplo, el Co3. Me dicen, ¿cuál es el peso? ¿Cuánto pesa el carbonato de calcio? No sé si se ve ahí, ¿no? Ya, el carbonato de calcio, a ver, acá el calcio es 40, el carbono 12, el oxígeno 48, sale 100. ¿100 qué? Ah, no sé, depende. Si me estás hablando de una molécula, es 100 UMAS. Si me hablas de un mol, o sea, una cantidad muy grande de moléculas, es 100 gramos. Entonces, es lo único que tenemos que hacer es reemplazar moléculas, que es UMAS, o átomos, que es UMAS, a moles, que ya son gramos. Pero la relación es porque estamos agrupando una cantidad muy grande, que es el mol, para expresar ahora una magnitud que sí conocemos, que son los gramos o los kilogramos y eso, ¿no? Entonces relacionamos moles con gramos, pero también tenemos que tener presente que un mol es un número, una cantidad, ¿no? Así que más o menos eso se trata de esto. Entonces, es sencillo. Olvidémonos de un poco de UMA por ahora y vamos a concentrarnos en las moles, ¿no? O en los gramos. Dice, mira, entonces este numerito que está 6,022 por 10 a la 23 es el número de Avogadro. Si yo pongo esto que está acá, es como si estuviera poniendo este mismo número. Es el NA. A veces le ponían una bolita acá arriba. Si ustedes ven en algún libro con una bolita, es lo mismo, ¿no? Es como si fuese un exponente cero. Ahora se pone NA, número de Avogadro, que es este número que está acá. Y que es igual a un mol, ¿no? Un mol es un número, que es esto, que es el número de Avogadro. Entonces, mol, el número y número de Avogadro son sinónimos. Un mol de átomos de hidrógeno tiene esta cantidad de átomos y pesa 1 gramo. Un mol de átomos de aluminio tiene esta cantidad de átomos de aluminio. La cantidad es la misma, pero pesa otra cosa, 27 gramos. Un mol de cobre tiene la misma cantidad de átomos de cobre, pero pesa otra cosa, pesa 63,5. Entonces, mira, la relación es moles, cantidades y masa en gramos, ¿no? Acá también, ¿no? Y con 10 moles de átomos de cobre, ¿cuánto será aquí? A ver, si un mol pesa esto y tiene esta cantidad de átomos, pues acá 10 moles tendrá pues 10 veces esto, ¿no? Sería 6 por 10 a la 24. Es por eso 24. Por 10 a la 24. Y pesa 635 gramos. Más o menos esa es la relación. Entonces nosotros ahora, nuestra tabla periódica, nos olvidamos de UMAS y vamos a concentrarnos en gramos, siempre y cuando nos pregunten de moles. Si nos preguntan de moléculas, lo transformamos a UMAS. Solamente lo vamos a adecuar a nuestra necesidad. Por eso es que la tabla periódica no tiene unidades, pues si no le pusieran ahí gramos, pues, ¿no? O le pusieran UMAS, no le ponen nada. Nosotros tenemos que darle la unidad. Vamos a ver entonces, acá hay unos ejercicios que tenemos que hacer. Dice, hallar la masa de 2 moles de fósforo. A ver, ¿cuál sería la masa de 2 moles? Miren que el fósforo tiene un peso atómico de 31, o una masa atómica de 31. ¿Cuánto sería entonces la masa de 2 moles de fósforo? Es más o menos rápido. 32. ¿62 qué? Moles. Gramos. Gramos, porque la masa se gramos. expresa en gramos, 62. Claro, si yo hablo de moles, entonces estoy hablando de gramos. Si hablo de moléculas o de átomos, porque el fósforo es un elemento, si hablo de átomos, me dicen, ¿cuánto pesan 2 átomos? Le diría, pues 62 sumas, ¿no? Pero como me dicen moles, entonces yo lo expreso en gramos. Entonces, 2 moles es, un mol es 6,022 por 10 a la 23 átomos de fósforo, pero eso pesa 31 gramos. Y 2 moles pesan 62 gramos. Ahora vamos a ver si lo tengo la respuesta. Sí, un mol es 31 gramos, 2 moles 62 gramos. O sea, ya no es moléculas, no es átomos, sino es moles. Es un número muy grande. Y eso ya tiene una masa en gramos. La masa en gramos de 5 moles de calcio. El calcio tiene 40. ¿Cuánto será entonces? ¿Cuánto? 200 gramos. 200. Claro, 200 gramos. 200. claro, un mol pesa 40 gramos, por lo tanto 5 moles pesarán 200. Es sencillo, ¿no? El concepto tal vez un poco complicadito. Ahí traten de, traten de profundizar un poquitito sobre ese concepto. Pero en realidad no es nada del otro mundo. Estamos solamente cambiando nuestras unidades nada más, ¿no? No vamos a hablar de átomos ni moléculas, sino hablamos de cantidades más grandes, que es un mol. ¿Se pueden relacionar masas, moles, partículas? Claro, son 3 relaciones que tenemos que ver ahí, ¿no? Dice, a ver, ¿cuántos átomos hay en 0,01 mol de boro? A ver. Esta pregunta sí viene un poco rebuscadita, ¿no? ¿Cuántos átomos? Ahora sí habla de átomos, tengan cuidado, ¿eh? Hay en 0,01 mol de boro. Masa del boro es 11. A ver, ¿quién lo hace? Ahí no se entiende muy bien, ¿no? Mientras tanto voy guardando la pizarra.
Dice 0,01. 0,01 mol. De boro 11. A ver cómo lo hacemos. Salgamos de la pizarra un ratito. ¿Eh? Acá está. Ahora sí tengo bastantes plumones. Me he comprado. Dice, ¿cómo decía? ¿Cuántos átomos hay, no? Átomos. A ver, tengo unidad de moles y el peso molecular, peso atómico del boro, que es 11, ¿no? 11. Entonces voy a hacer una relación. Yo digo aquí. A ver, un mol de boro, tiene una masa de 11 gramos. Porque lo que me dice el peso molecular, el peso de la tabla periódica, ¿no? 11 gramos. Pero ¿cuántos átomos hay? 6,022 por 10 a la 23 átomos de boro. A ver, algo así. Un mol, 11 gramos, pero esta cantidad es 6,022 por 10 a la 23 átomos. 0,01 mol de boro. No me interesan las masas, me interesan los átomos. ¿Cuántos átomos habrá? ¿Ves? Una regla de 3, pero de 3, ¿no? O sea, de 3 pares. Yo voy a determinar lo que me preguntan. No me dicen cuánta masa tienes, me están preguntando cuántos átomos. Entonces yo digo, si un mol tiene esta cantidad de átomos, 6,022 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, 0,01 mol, ¿cuánto tendré? Que esto vendría a ser pues el 10 a la menos 2, ¿no? Un poco de matemática, ¿no? Haciendo mi regla de 3 me sale que x es igual a 10 a la menos 2 por 6,022 por 10 a la 23 entre 1. Y ahora sí pasan a restarse los exponentes, ¿no? Sería entonces, x vendría a ser igual a 6,022 por 10 a la 21 átomos. Y esa sería la respuesta. ¿Ves? O sea, eso es como complicarse la vida, ¿no? O sea, es un problema que yo les he puesto para que puedan pensar un poco. O sea, que no simplemente es, voy a transformar y punto, nada más, sino que a veces pueden venir preguntas como esta, ¿no? Si tengo un mol que representa esta cantidad de átomos, la centésima parte, pues será la centésima parte de átomos. 100, o sea, 100 veces menos, ¿no? Que sería 6,022 por 10 a la 21 átomos de boro, sería en ese caso. Y si me preguntan la masa, me olvido de los átomos y me centro en acá, ¿no? En esta parte de acá. Sería un mol de boro, 11 gramos. 0,01 moles pesará pues 11 entre 100, sería 0,11 gramos. 0,11 gramos. Si me preguntan la masa, simplemente lo relaciono con masa. Si me preguntan la cantidad de átomos, lo relaciono con los átomos, que sería ese numerito tan feo, ¿no? Ese es el problema que tenemos ahorita. Entonces, ahorita un poco que se complica cuando ponemos cosas pequeñitas, ¿no? O sea, nos hablamos de cosas más chiquititas. Pero si hablamos de cosas grandes, moles con gramos, no es tan complicado. Y este de acá, vamos a ver si tengo la respuesta de esto. Un mol es 6 por 10 a la 23 átomos. Estamos redondeando el número, ¿eh? Hay que redondearlo mejor. Ya no ponemos 6,022, ponemos 6 por 10 a la 23 nada más. Para ser más práctico. Entonces acá sería 6 por 10 a la 21 átomos, ¿no? La centésima parte. ¿Ves? No es tan difícil, ¿eh? Sino que hay que mantener siempre la relación. O sea, tengo un mol, tengo su masa en gramos, pero siempre me acuerdo que un mol representa un número, que es 6 por 10 a la 23. Aquí dice, se tienen 3 por 10 a la 26 átomos de hierro en una varilla de ese metal. Supongamos que esta varilla que tengo por acá. ¿Ya? No sé cómo, pero yo conté que hay 3 por 10 a la 26 átomos de hierro. ¿Cuál es la masa de esa varilla? Dice. A ver, relaciónenlo. ¿Cuánto saldría la masa? Voy a borrar esto. ¿Cuánto sale? Lucas, ¿cuánto te sale? Un ratito, profe. Va a salir en bien grande, ¿ah? Sale en kilos. Si sale en gramos, transfórmelo aquí.
A ver. Carrasco, ¿cuánto sale? ¿Cuántos gramos? Espere, profe. ¿Cuánto? No se ve del todo la pizarra, profe. Allá. Si no, salgo un ratito. La pregunta es así. 3 por 10 a la 26 átomos de hierro. ¿Cuál es la masa de 3 por 10 a la 26 átomos de hierro? Y nos piden masa, ya estamos pensando en gramos, ¿no? 28 Por 10 al por cubo. 10 a la 3. 28, ¿qué? 28 kilos, Gramos. 28.000 sería. Porque, 28.000 gramos. 28 por 10 al cubo. claro, o sea, 28 por 10 al cubo sería 28 kilogramos. Pues, sería. Sí, creo que sí sale 28 kilogramos. 56 es la masa, ¿no? Ujú. A ver, un mol de hierro, pues, es 6,020, bueno, vamos a redondearlo a 6, ¿no? 6 por 10 a la 23 átomos de hierro, y eso es 56 gramos, ¿no? A ver, un mol es esa cantidad de átomos de hierro, y hay 56 gramos que es la masa de ese mol, ¿no? Y como a mí me preguntan, no me preguntan moles, me preguntan cuánta es la masa, entonces acá sería la masa es X y la cantidad de átomos es 3 por 10 a la 26. ¿No? Entonces, la regla de 3 sería X es igual a 3 por 10 a la 23 por 56 entre 6 por 10 a la 26. Acá es 23. Acá es 26. Ahora 23. A ver, 6 por 10 a la 23 átomos tienen una masa de 56 gramos. 3 por 10 a la 26 átomos de hierro, ¿cuál será su masa? ¿No? Miren que el mol acá no ingresa para nada. Y acá sacamos, pues, bueno, acá eliminamos saldría 3 por 10 a la 3 por 56 entre 6. ¿No? Si hacemos esa multiplicación sale 3.000 entre 6 y por 56 sale 28.000 gramos. Pero dijimos que estos 3 ceritos eran 28 por 10 al cubo gramos. Y 10 al cubo es el prefijo kilo, ¿no? O sea, sería 28 kilogramos. Por si acaso, porque en las respuestas puede ser que se exprese en gramos o se exprese en kilogramos. Entonces, miren, la regla de 3 es sencilla, sino que hay que acostumbrarse ahora un poquito a eso. Y les preguntan cosas como esta, ¿no? Les preguntan con respecto a átomos y masa, o a átomos con moles, ahí sí tenemos que hacer nuestra regla de 3, y siempre pensando que el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23, ¿no? O 6.022 por 10 a la 23. Hemos redondeado a 6 por 10 a la 23 para hacerlo más sencillo, ¿no? Vamos a ver si es que puse la respuesta. A veces pongo la respuesta si varias veces he puesto otras cosas. Sí, 6 por 10 a la 23, que es un mol, y es 56 gramos. 3 por 10 a la 26, miren que el mol lo dejo aparte, no tiene nada que ver, y relaciono los extremos, ¿no? 6 por 10 a la 23 con 56, 3 por 10 a la 26, ¿cuánto es la masa, no? Y sale 28.000 gramos, que es 28 kilos. Está bien. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta de repente los chicos de tercero? No es tan complicado, ¿eh? Tenemos que practicar nomás. Bueno, hablando de practicar, aquí voy a ver un 9:32. Y ahora con los compuestos. ¿Sí? Con los compuestos es igualito que con las sumas, ¿no? Si un elemento tiene una masa, un compuesto tiene la masa de lo que compone este compuesto, ¿no? De la masa de los hidrógenos, de los oxígenos. Igualito, miren, veamos. Un compuesto como el agua, por ejemplo, un compuesto químico, si es una molécula, es 18 UMAS. Pero si hablamos de un mol, este es el símbolo de mol, ¿eh? El símbolo de mol es 18 gramos por cada mol. Miren, estamos expresando ya con sus unidades, ¿no? Por mol. Acá, el carbonato de calcio es 40 más 12 más 48, sale 100 UMAS, lo que vimos hoy día en la mañanita temprano. Pero hablando de una molécula, y si hablamos de un mol, sería 100 gramos por mol, ¿no? Gramos por mol. Igual con el ácido nítrico, el H1, nitrógeno 14, oxígeno 48, porque es 16 por 3, ¿no? Su masa molecular, o sea, de una molécula es 63 UMAS.
Pero cuando hablamos de mol, masa molar, ya no es molecular, sino masa molar, hablamos de 63 gramos por cada mol. Es lo mismo. Mira, acá no relaciono ningún número con nada, ¿no? Solamente estoy transformando lo que es una molécula a lo que es un mol. Molécula, 18 UMAS. Mol, 18 gramos por mol. Las unidades son así, ¿no? Ahora sí, lo que hicieron ustedes, ahora hállenlo, pero exprésenlo con gramos, porque estamos hablando de pesos molares o masas molares, ¿no? La semana pasada hablábamos de masas moleculares, hablábamos de masas molares. Ya no hablamos de moléculas, sino hablamos de moles. ¿Cuál sería la masa molar de este compuesto? Que es fosfato, ácido fosfórico. ¿Cuál sería? A ver, rapidito. Este, 98 98. Pero Profe, tiene... está acostado, ¿no? gramos por mol. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, está acostado. Ah, ¿verdad? Ya, claro, ya lo hice ya. Y los otros, miren, estoy poniendo ya unidades, ¿ah? Estoy poniendo gramos por mol, porque estamos hablando de un mol, ¿ah? Masas molares es gramos por mol. Este de acá, 57. 57 gramos por mol. Y de este que ya tiene 2 moléculas de agua insertadas ahí, o sea, un hidratado. No sé si lo he hecho, vamos a ver si lo tengo ahí. 56 gramos por mol, y el otro, 56 salió Lucas. Sí, sale 56. Ya, y el de acá, Profe, si yo lo redondeé. No debí haberlo redondeado. Profesor, sí. dice Josué que su internet se ha ido y la ha botado de la clase. Cuando vuelva a su internet va a entrar. Ah, ya, está bien. Pero yo no he deshabilitado, la sala de espera no está habilitada, así que sí puede ingresar. Ah, ya. No que algunos profesores lo habilitan porque han estado ingresando algunos infiltrados. El otro entonces sería, me salí. Profe, se me fue el internet. No ¿Cuánto vi qué salió? pasó dentro de los 5 minutos de hace un rato. ¿Cómo? Se me fue el internet, no he visto lo de hace 5 minutos. Ah, ya. Pero va a estar grabado por si acaso. Ya, pero a ver, retrocedemos rapidito. A ver, acá estamos haciendo una relación entre lo que es molécula y mol. Si hablamos de una molécula de agua, 18 UMAS, pero en moles ya sería 18 gramos por mol, ¿no? Estamos cambiando unidades más. Si hablamos de carbonato de calcio, o sea, este compuesto químico que tiene 40 más 12 más 48, tiene una masa de 100 UMAS de una molécula. Si hablamos de un mol, o sea, una cantidad muy grande, un mol de moléculas, hablamos de 100 gramos por mol, ¿no? Ya no utilizamos UMAS, sino gramos. Igual con este, ¿no? Una molécula, 63 UMAS, pero un mol, 63 gramos por mol. Y acá vimos unos ejercicios para hallar los pesos moleculares de este ácido fosfórico, que es esto que está acá. Pero miren, ya, si hablo de pesos molares o masas molares, ya no moleculares, sino que a veces uno se confunde y tanto lo utiliza un poco indistintamente molecular con molar, que al final dice lo mismo siempre, ¿no? Pero, como les digo, si hablamos de cosas grandes, si hablamos de masas en gramos, entonces expresémoslos en gramos por mol, ¿no? Si hablamos de cosas pequeñitas, moléculas, expresémoslo en UMAS, nada más, ¿no? UMAS. En realidad, esta masa molar o masa molecular, con el tiempo van a darse cuenta que lo utilizan indistintamente. Pero sí hay una diferencia, ¿no? Masa molecular se refiere a una molécula. Masa molar se refiere a un mol de moléculas. Entonces acá tenemos que el hidróxido de potasio tiene una masa molar de 56 gramos por mol. Y este sulfato de calcio dihidratado tiene una masa molar de 40 más 32 del azufre, más 64 del oxígeno, y más las dos aguas, que son 2 por 18, sale 172 gramos por mol. Estamos cambiando las unidades nada más, ¿eh? De UMAS a gramos por mol. Entonces, a eso se refiere, ¿no? ¿Cuál es la masa de 3? Ahora sí hablamos de 3 moles. ¿Cuál es la masa de 3 moles de hidróxido de sodio? ¿Cuánto sale? Preguntas como esas vienen en los exámenes de la universidad, ¿eh? A ver, ¿cuál es la masa de 3 moles de hidróxido de sodio? El sodio tiene una masa de 23.
¿Cuánto sale? 96. 96, no sale. 120 gramos. 120. 120 gramos sale. 120. ¿En qué te has equivocado? 120 gramos. 120 gramos. Ujú. Sí, porque, a ver, el sodio es 23, el oxígeno 16, van 39, más 1 del hidrógeno 40. O sea, un mol es 40 gramos. 3 moles serán el triple de 40, ¿no? 40 por 3. 40 gramos por mol, 40 gramos por mol. Por lo tanto, si un mol es 40 gramos, 3 moles serán 120 gramos. Y acá, ¿cuántos átomos? Me compliqué la vida acá, ¿no? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 500 gramos de carbonato de calcio? Ya, esta es una pregunta media rebuscada ya, ¿no? Pero les hace pensar un poco, pues, ¿no? O sea, para poder ampliar un poco su cabeza. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 500 gramos de carbonato de calcio? A ver, ¿quién lo hace? ¿358.000? ¿Tan poquito? Creo que está mal, ¿o no? No sé. Tiene que ser por miles de millones. Ya, vamos a dejar un ratito para hacerlo en la pizarra, para que puedan ver cómo se hace estos problemas. Tengo 500 gramos de carbonato. Entonces yo lo que tengo que tener es cuántas moles hay, porque yo sé que un mol representa un número. Entonces yo tengo que saber cuántas moles hay para saber. Si tengo una centena, entonces yo sé que una centena es 100. Si tengo un millar, sé que es un millar de 100. Y si tengo moles, yo sé que moles representan un número que es, ya lo conozco, ¿no? 6 por 10 a la 23. Pero acá tengo 500 gramos de carbonato. Lo que tengo que tener primero es cuál es su masa molar, o sea, cuánto es la masa molar de carbonato de calcio. Por ahí lo vimos, ¿no? ¿Cuál es la masa molar de carbonato de calcio? KO3. 100. 40, 12 y 100. 48, ¿no? Sí sale. 100. ¿Pero 100 qué? Sí, sí. 100 gramos Gramos. por mol. Gramos por mol. Sí. Entonces, voy a poner una formulita que ustedes ya tienen que poner en su cuaderno. El número de moles vendría a ser igual a la masa sobre el peso molecular, o peso molar, ¿no? Esto. Si yo tengo moles y tengo masa, puedo hallar el peso molecular. Si tengo peso molecular y tengo moles, puedo hallar la masa. Acá tengo masa. Entonces acá tengo el número de moles vendría a ser igual a la masa, que es 500, entre el peso molecular, que es 100. O sea, tengo 5 moles. O sea, tengo 5 moles de carbonato de calcio, 5 moles. Si tengo 5 moles de carbonato de calcio, y cada mol tiene 3 moles de oxígeno, ya no estamos hablando de moléculas, ni átomos, estamos hablando de moles. O imagínense que tengo una molécula. En una molécula tengo 3 oxígenos. En un mol tendría 3 moles de oxígenos. Miren, en un mol de carbonato de calcio tengo 3 moles de oxígeno. Pero no tengo un mol, tengo 5 moles. Entonces, ¿cuántas moles de oxígeno habrá en esas 5 moles de carbonato? A ver, de nuevo. En un mol tengo un mol de calcio, en un mol de carbonato de calcio tengo un mol de calcio, un mol de carbono y 3 moles de oxígeno. De 3. En 100 moléculas tendría 100 calcios, 100 carbonos y 300 oxígenos, ¿no? En 1000 tendría 1000 calcios, 1000 carbonos y 3000 oxígenos. Y en un mol de calcio, un mol de carbono y 3 moles de oxígenos. Por lo tanto, si tengo 5 moles de carbonato de calcio, tendré 15 moles de oxígeno. Vamos a borrarlo por acá esto. O sea, tengo acá 5 moles de carbonato de calcio. Entonces tengo 5 mol de calcio, 5 moles de carbono y 15 moles de oxígeno. Porque es la relación, ¿no? Si hablábamos de moléculas, es facilito. Ahora hablamos de moles. Si tengo una molécula, tengo un átomo de calcio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Si tengo un mol de carbonato de calcio, tengo un mol de calcio, un mol de carbono y 3 moles de oxígeno. Si hablo de 5 moles, tendré 5 moles de calcio, 5 moles de carbono y 15 moles de oxígeno. ¿Pero cuánto es 15 moles de oxígeno? 15
por el número de Avogadro. Esta es la cantidad de átomos. Si yo no quiero poner el número 15 por 6 por 10 a la 23, le pongo 15 y el número de Avogadro. Eso sería la respuesta. Que eso es lo que viene en los exámenes de la universidad. Ya no utilizan ese número 6 por 10 a la 23, utilizan el NA, que representa una agrupación, que vendría a ser, pues, 6 por 10 a la 23. A ver, no sé si lo han entendido, porque este problema es ya un poquitito... No es difícil, sino que hay que analizarlo un poco para ver la relación que hay entre una con otra, ¿no? Vamos a ver la pantalla. Tienen átomos de carbono. ¿Cómo? Átomos de carbono. Y átomo de carbono sería 5 números de Avogadro nomás. Ujú. Y los átomos de calcio serían 5 por el número de Avogadro, porque estamos hablando de 5 moles, ¿ah? Vamos a hacerlo más chiquito. Acá están, mire, 500 gramos en 5 moles. Entonces hay 15 mol de oxígeno. Por supuesto que hay 5 moles de calcio y 5 moles de carbono, ¿no? Y 15 moles representa el 15 por el número de Avogadro, ¿no? O sea, si yo pongo esta respuesta 15 Na, átomos de oxígeno, está correcto. Pero si yo quiero poner el número un poco más, se puede decir más simplificado, más rebuscadito, le pongo el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23, y sería 15 por 6 por 10 a la 23, sería 90 por 10 a la 23. Simplificando un poco, matemática ya es 9 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Cualquiera de estas dos respuestas, esta de acá, 15 Na, o 9 por 10 a la 24 átomos de oxígeno, sería una respuesta correcta. El problema es qué respuestas le van a poner a ustedes cuando hagan su examen. Si les ponen Na, no tienen nada que hacer. Si les ponen este número que está acá, tendrían que hacer un poco de matemáticas. Pero como les digo, últimamente en las universidades de San Marcos ya no ponen este número, ponen el Na, que lo relacionan con un mol, ¿no? ¿No está muy claro? Si no, hacemos una cosa sencilla acá en la pizarra. Claro, estos problemas son los que yo me acuerdo que les hicieron doler la cabeza los años anteriores. Ya se terminó la práctica, así que dejemos un ratito la pantalla y vamos a ver cualquier cosa. Un ejemplo cualquiera. A ver. Vamos a analizar este compuesto, por ejemplo, que es el agua, ¿ya? H2O, que es el más sencillo para todos, ¿no? H2O. Ya. Si yo hablo de una molécula, voy a poner una molécula de agua, H2O, ¿qué es lo que tiene? Tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Sí o no? Hasta ahí está bien, estamos hablando de moléculas. Una molécula tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Si yo tengo 100 moléculas, tendría 200 hidrógenos y 100 oxígenos. Si tengo 1.000.000, tendría 2.000 de hidrógeno y 1.000 de oxígeno. Es la relación, ¿no? ¿Y qué pasa si no tengo una molécula ni 100 ni 1.000? Tengo un mol de moléculas. Un mol de moléculas de agua. ¿Cuántas tendría de hidrógeno? Tendría 2 moles de hidrógeno y 2 moles de oxígeno. 2 moles de átomos de hidrógeno, 2 moles de hidrógeno. Y 2 moles de átomos de oxígeno, 2 moles de oxígeno. Entonces, mol lo relaciono con mol. Molécula lo relaciono con átomos. O sea, si es chiquito, átomos. Si es moles, moles a todo. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, el NH3. Si yo tengo un mol, ¿cuántos moles de nitrógeno tengo? ¿Y cuántas moles de hidrógeno tengo? En un mol de amoníaco, de NH3, ¿cuántas moles de nitrógeno tendría? Miren, la relación es 1 con 1. Entonces, un mol de nitrógeno. ¿Y cuántos de hidrógeno? 3. 3 moles de hidrógeno. Pero si yo quiero expresarlo como número, le podría decir entonces, ¿cuántas moles de hidrógeno hay? ¿Cuántas moles? Habría 3 moles. ¿Pero cuántos átomos? Habría 3, y lo expreso ese mol en número de átomos, que sería 3 por 6 por 10 a la 23. Átomos. Ya no hablamos de mol, ahora sí hablo de átomos. Si yo lo transformo moles en átomos, pongo el número de mol, que significa 6 por 10 a la 23. O también puedo poner así, ¿no? 3 Na átomos de hidrógeno, por supuesto, ¿no? Cualquiera de los dos es una respuesta válida.
Si me dicen, ¿cuántos átomos de amoníaco hay? Pues no sé, pero en un mol hay 3. Si en un mol de esto hay 3 moles, entonces habrían 3 por el número que significa mol, que significa 3 por 6 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Pero como no quiero poner este número tan feo, le pongo mejor 3 por el número de Avogadro. 3 por Na átomos de hidrógeno, que yo ya sé que significa 6 por 10 a la 23. O sea, si yo les tomo el examen, yo sé que significa 6 por 10 a la 23, les puedo aceptar. Pero de repente, como les digo, las respuestas no vienen así, sino vienen así que cualquiera de los dos tiene sentido, ¿no? Entonces, para no ponerlo así tan feo, 3 por 6 sería pues 18 por 10 a la 23, ¿no? Entonces le puedo poner 3 Na. Eso más o menos es la respuesta. Otro más, a ver, para que no se les quede muy... Porque los veo que están mudos. Y cuando están mudos es porque ahí la cabeza están, los chicotes están que se cruzan, ¿no? A ver, por ejemplo, uno que es un poco feo. Por ejemplo, el C6H6. Dicen que tengo, miren, tengo, a ver, 700 gramos de esta sustancia. 720 gramos de C6H6. Y me dicen, miren, me complican la vida, me dicen, ¿cuántos átomos de carbono hay? O sea, la pregunta es, átomos de carbono. No moles, sino átomos, ¿ya? Pero yo necesito relacionar moles con átomos. Entonces, si yo tengo la masa, puedo hallar el peso molecular o el peso molar para ver, transformarlo a moles. ¿Cuál es el peso molar de esto? 12 por 6, 1 por 6, sale 72, ¿no? Y su peso molecular es 72 gramos por mol. 72 gramos, un mol. 78, profe. A 78. 78. A 78. Entonces voy a cambiar esto a 780, ya para que sea un poco relacionado. Ya. 78 gramos por mol. Si 78 gramos es un mol, 780, ¿cuánto será? ¿Cuántas moles? ¿Cuántas moles? 78 gramos es un mol. 780 será, ¿cuántas? 10. 10 moles. Tengo 10 moles de C6H6. En esas 10 moles de C6H6, ¿cuántas moles de carbono habría? Moles de carbono y moles de hidrógeno. Habría 6 por 10. 6. 60. Ah, 60. Y de hidrógeno también habrían 60, ¿no? 60. Moles de carbono, en cada mol hay 6, pero como hay 10 moles sería 60. Y en las 10 moles también hay 60 moles de hidrógeno. Eso es en moles, pero como me preguntan átomos, entonces simplemente le pongo acá. El número de átomos sería igual a 60 por el Na. Y el número de átomos de carbono, de hidrógeno, sería igual a 60 por el Na. Y si yo pongo esta respuesta, estaría correcto. Pero si yo quiero especificar más, tendría que poner 60 por 6 por 10 a la 23, ¿no? Que representa el mol, o el número de Avogadro. Más o menos de eso se trata. Entonces ahora sí, regresemos a la pantalla para que podamos terminar de ver las tareas. Como les digo, esto es opcional, o sea que yo le pregunte por átomos y les doy una masa, es como complicarles un poco la vida. Pero se lo pongo para que vean que sí existen estas preguntas. Pero en el caso de nosotros, no nos vamos a complicar la vida. Nosotros vamos a expresar nuestra masa molar en gramos por mol, o en gramos si nos piden la cantidad de masa, o nos piden las moles, hay que expresar las moles. No les voy a complicar la vida con electrones, ni neutrones, ni nada de eso, porque eso en realidad no es poco práctico, ¿no? No es muy práctico. Pero les pongo para que vean que sí hay una relación que se podría complicar más adelante. En la universidad sí complican un poco esas cosas así. He visto. Entonces hay que relacionar para que vean que sí existe esa relación y hay que tener un poco la idea de cómo se hace, ¿no? Acá, rapidito, ¿no? Miren, eso ya es para ustedes, no me lo van a mandar. Así que vamos a hacerlo rapidito. ¿Qué hora es? A ver, tío, rapidito, tenemos 8 minutos para hacer eso. 1 minuto por pregunta. Dice, hallar la masa molar del aluminio. ¿Cuál es el peso del aluminio en la tabla periódica? 27. Entonces, si me 27. dicen la masa molar, simplemente le pongo acá 27 gramos por mol. Ya está. Acá, la masa molar, miren, este simbolito M con rayita significa masa molar, ya no es peso molecular. Estamos hablando de un mol. Masa molar de este compuesto. ¿Cuánto sería acá? El SO2
es 32, más 16 sería 32 más 32, sería 64. 64 gramos por mol. Pero ya no lo pongo como UMA, pongo como gramos por mol porque me piden la masa de un mol, masa molar. Y exprésenlo siempre en gramos por mol. Acá yo les puse las unidades. Si no les pongo, ustedes las tienen que poner acá. Acá igualito con este, ¿no? Acá, masa molar. Ya no hablamos de fórmula ni nada de eso. Masa molar de este compuesto sería 12 más 16, 28 gramos por mol. Y así. O sea, olvídense de UMAS ahora. ¿Cuál es el número de Avogadro de estos? 6 por 10 a la 23. 6 por 10 a la 23. Lo marcan ahí, para que no se olviden ese numerito, 6 por 10 a la 23. La número 5. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de... A ver, ¿cuántos átomos hay en un mol de HNO3? 3 NA. 3. 3 números. 3 Es el número de Avogadro, ¿no? O sea, sería 3 moles. Pero como me dicen cuántos átomos, yo no puedo poner moles. Me piden átomos. Entonces le pongo 3 y el número de Avogadro. Y me salvé. Con eso me solucioné el problema, ¿no? O si quiero especificar, pongo 3 por 6 por 10 a la 23, ¿no? Algo así. Este compuesto tiene una masa molar de... ¿Cuál es la masa molar de este? A ver, saldría 12 más 3 más 12 más 1 más 16. ¿Cuánto sale? 44. 44. A ver, creo que sí. 44. Pero ese día, Sí, ahí cuando tienen que poner las unidades, ¿sabes? Porque me dicen masa molar, tienen que poner 44 gramos por mol. 4 gramos por mol. Por mol. ¿Cuántas moles hay en 440 gramos de CO2? Miren, acá tengo la cantidad de moles que me piden. Tengo la masa, tengo que determinar el peso molecular o peso molar de este. ¿Cuánto es el peso molar? 44 creo que es, ¿no? Sale 12 más 32, 44. Entonces sería 44 gramos es un mol. 440, una cantidad de moles que sale acá, ¿no? No me dicen nada de átomos, así que ni siquiera lo relaciono con nada de Na, nada. ¿Cuántas moles hay? 10 moles sale acá. ¿Qué masa tienen 3 moles de C3H8? ¿Cuánto es? En el número 8, ¿cuánto sale? 130. 132. 132. 132. A ver. C3H8. Otro día, me confundí. Siempre se Sí, confunde estoy- palabra, ¿no? A ver. 3 moles es el número de moles, ¿no? La masa es lo que me piden. Y el número, la masa molar es 12 por 3 más 8 por 1, sale 44, ¿no? 44 gramos por mol. Ya, utilizo mi fórmula mejor. Utilizo el número de moles es igual a la masa sobre peso molecular, para no complicarme la vida. Por lo tanto, la masa vendría a ser igual al número de moles por peso molecular. La masa vendría a ser igual al número de moles, que es 3, por el peso molecular, que es 44, ¿no? Sale 132 gramos. Miren, la masa sí se expresa en gramos, ¿ah? La masa molar, gramos por mol. Moles, moles, ¿no? Y la masa en gramos. Si me piden masa, tiene que ser en gramos. No vayan a meter la pata y todo lo relación gramos por mol. Si me piden masa, tiene que ser gramos. Si me piden moles, moles. Si me piden peso molecular, eso sí es gramos por cada mol. ¿No? Por cada mol. Más o menos, ¿no? Esa tarea ya no la manden. Ni tampoco vamos a hacer prácticas. Viva. La siguiente clase tampoco vamos a hacer prácticas, pero sí tienen que practicar ustedes porque eso lo vamos a utilizar más adelante. En orgánica se utiliza bastante también, los pesos moleculares, y son moléculas muy grandes, así que los pesos molares... ¿No mandamos la ficha de procesamiento? No. Esta semana no. Es para su cuaderno nada más. De pasadita que tienen un poco de tiempo para que puedan hacer sus otras cosas. Yo creo que ya, a ver, eso ya se termina. Sí. A ver, sí, faltan 4, dice. ¿Faltan qué? Ah, ¿verdad? ¿Cómo? Una tarea menos. Sí, pues hay varios que no han entregado sus tareas. No sé por qué. Ya no se aceptan, tienen que dar exámenes nomás. Pero en San Marcos, en el Callao, la Villarreal, la Católica, calculadora no. Ni siquiera le dejan sacar un papel. Todo le dan ahí para que escriban ahí en el costadito de su cuadernillo y ahí desarrollen. Pero nada de calculadora. En la Universidad de Ingeniería sí, sacan calculadora.
dejan. Por eso es que las preguntas, las respuestas de las preguntas son con números un poco feos, ¿no? Para que utilicen bien la calculadora será, pues, ponen eso. Sí, si ha estado en la bandeja de salida Alvarado, vuelve a mandar. Pues. Ya, ahora sí, no hay preguntas, ¿no? Ok, profe. Si vayan a tomar su desayuno, voy a parar.